profesional de la aviación y me pregunté qué tipo de profesional soy en mi trabajo. Quizá haga mucho tiempo que no lo hacemos. El día de hoy vamos a conversar sobre el lugar de nacimiento, de donde surgen, de donde nacen, toda la forma en la que la aviación se lleva a cabo prácticamente en todo el mundo. ¿Por qué la aviación es como es? ¿Por qué es como la conocemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos dentro de la aviación? Vamos a ver de dónde surge esto. ¿Qué organismo, qué documentos son los que nos dicen cómo hacer aviación? Pero para comenzar, siguiente por favor, vamos a comenzar con una historia que nos ponga en el contexto de dónde surge todo lo que es la aviación hoy en día. Y esta historia comienza en el año 1944. Podríamos comenzar un poco más atrás, pero vamos a comenzar aquí. ¿Qué ocurría en 1944? ¿Qué era lo que pasaba en el mundo en el 1944? Siguiente, por favor. El mundo atravesaba por un periodo complicado. El mundo estaba en situación de guerra. La Segunda Guerra Mundial, que abarcaba guerra en Europa, por la invasión del ejército alemán hacia toda Europa prácticamente, y también en el Pacífico, la guerra de los Estados Unidos contra el Imperio japonés. Para enero de 1944, Alemania, que había invadido la Unión Soviética casi hasta llegar a la ciudad de Moscú, se da cuenta de que comienza a perder batallas y empieza a retroceder. Y el ejército soviético, el ejército ruso comienza a recuperar el terreno perdido y comienza a abarcar, a recuperar el terreno soviético e incluso comienza a entrar en territorio de Polonia. Por el sur, el ejército aliado de los Estados Unidos comienza a invadir Italia con la intención de acercarse hacia Berlín y derrotar el régimen de Adolfo Hitler. Siguiente, por favor. Para el día 6 de junio del mismo año, se abre un nuevo frente para Hitler. Se abre un nuevo frente para el ejército alemán. ¿Por qué? Porque el ejército aliado desembarca en las costas del norte de Francia, que para entonces estaban invadidas por el ejército alemán. Entonces ahora, Alemania tiene tres frentes abiertos. El frente oriental, combatiendo con el ejército soviético, el frente occidental, combatiendo con el ejército norteamericano y sus aliados, y el frente del sur, en Italia. Siguiente, por favor. Ese mismo año, en ese mismo ambiente, en noviembre de ese año, se reúnen en la ciudad de Chicago 55 representantes de 55 naciones. ¿Con qué intención? Con la intención de hablar de aviación, sobre la forma en la que tiene que hacerse la aviación. Estos 55 países firman un acuerdo que básicamente dice que todos ellos van a definir cómo se opera la aviación y se comprometen a seguir esas reglas. Esta firma, este convenio, se le conoce como el Convenio de Chicago. No nos compliquemos la existencia, fue firmado en Chicago, se llama Convenio de Chicago. Y ustedes siempre que trabajan en la aviación van a escuchar mucho sobre el Convenio de Chicago. Pues ese es el Convenio de Chicago. Pero nuestra historia continúa. Siguiente, por favor. Para diciembre del mismo año, el ejército alemán se da cuenta de que por el frente occidental los Estados Unidos siguen avanzando. Entonces Hitler se ve en la necesidad de retirar tropas del frente oriental que combatía contra los soviéticos para tratar de frenar el avance de los americanos por Francia. Y decide que es una buena idea conquistar o ocupar la ciudad de Amberes, que era el principal punto de abastecimiento del ejército norteamericano. Y da una instrucción desesperada:
Necesitamos que en una semana el ejército alemán cruce el bosque de las Ardenas y llegue hasta Amberes y corte el suministro del ejército norteamericano. Una misión que todos los generales decían que era técnicamente imposible. Y así fue. En enero de 1945, Hitler, el ejército alemán, es derrotado. Entonces prácticamente Hitler tiene vencidos su frente oriental, tiene vencido su frente occidental. Siguiente, por favor. Para el mes de abril de 1945, es un mes que marca de forma decisiva el curso de la guerra y el curso de los eventos que habrán de ocurrir en el mundo. El día 12 de abril, el presidente Roosevelt de Estados Unidos muere de manera inesperada. Hitler, pensando que la muerte de Roosevelt va a detener el ataque, o al menos va a disminuir la intensidad del ataque del ejército norteamericano, decide mover todas aquellas tropas que había colocado para la batalla de las Ardenas para llevársela otra vez al oriente y defenderse del ejército ruso que avanzaba velozmente hacia la ciudad de Berlín. Ese mismo mes, el ejército norteamericano por Italia avanza hacia el norte de Italia. Y Benito Mussolini, que era quien dirigía el ejército y la batalla nacionalsocialista en Italia, se ve obligado a huir. Se disfraza de diplomático español, que para entonces España no participaba en la Segunda Guerra Mundial, y pretende escapar con algunos colaboradores. Pero unas personas de las fuerzas de la resistencia italiana lo encuentran, lo localizan, hacen un juicio rápido y lo ejecutan el 28 de abril. El mismo mes, el día 16 de abril, el ejército soviético está a escasos kilómetros de Berlín. Comienza una batalla por la conquista de Berlín. Hitler se da cuenta de que la guerra está perdida. No hay opción. Y el día 30 de abril se suicida. Ese mismo mes, el día 28, en la ciudad de San Francisco se reúnen representantes también de 52 naciones. ¿Con qué intención? Con la intención de formar una alianza mundial que impida que sucesos de guerra como ese no vuelvan a ocurrir en la humanidad. Siguiente, por favor. Para el día 1 de mayo, el ejército alemán, los ciudadanos de Alemania escuchan por la radio que Hitler ha muerto. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, trata de manera desesperada de negociar una rendición condicional con el ejército soviético. Pero los rusos no aceptan. No quieren una rendición condicional. Quieren que Alemania se rinda incondicionalmente. Esa misma noche del día 1 de mayo, Goebbels, tras la fallida negociación, se suicida junto con toda su familia. Para el día 2, el almirante Karl Dönitz asume el cargo de sucesor de Hitler, asume el cargo de Führer en Alemania, pero tras una breve resistencia en una semana, el día 8 de mayo, firma la rendición incondicional y ese día termina oficialmente la Segunda Guerra Mundial en Europa. Siguiente, por favor. Sin embargo, la guerra continúa. Siguiente, por favor. La guerra continúa en el Pacífico. Y más o menos a principios de agosto, la primera semana de agosto, 2 bombas atómicas son hechas estallar sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón, arrasando prácticamente la totalidad de estas 2 ciudades. Siguiente, por favor. Y a principios de septiembre, el imperio japonés firma su rendición. Y con esto termina la Segunda Guerra Mundial. Siguiente, por favor. Aquellas personas que se habían reunido en San Francisco para firmar un convenio que permitiera asegurar la paz en el mundo, ratifican esas firmas
y oficialmente se constituye y se crea la ONU en octubre de 1945. Se firma la Carta de las Naciones Unidas con la intención de preservar la paz, con la intención de respetar los derechos humanos, con la intención de promover la cooperación y la ayuda mutua entre las naciones. Siguiente, por favor. Para 1947, casi un año y medio después de la creación de la ONU, aquellas personas que firmaron el Convenio de Chicago ratifican por parte de sus países su adherencia al convenio. Y ese año, ese mes, abril de 1947, se crea la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional. La siguiente, por favor. Unos meses más tarde, la OASI se integra a la ONU como una agencia especializada de la ONU. Prácticamente de las primeras agencias especializadas de la ONU fue la OASI. Está por ahí el título. Siguiente, por favor. Y hasta aquí termina nuestra historia. La historia de la creación de la OASI, en ese ambiente turbulento, en ese ambiente convulsionado de la humanidad, se crea una organización destinada a dictar cómo debe ejercerse la aviación. Siguiente, por favor. Así pues, hablando concretamente de la OASI, hoy en día, la OASI, como ya dijimos, es un organismo de la ONU, pero también, siguiente, por favor, es una organización, es una agrupación de naciones. Hoy en día 193 naciones forman parte de la ONU. Esas 193 naciones se reúnen, dialogan sobre cómo debe hacerse la aviación y se comprometen a cumplir las normas que ellos mismos fijan sobre cómo es que debe ejercerse la actividad aeronáutica en todas esas naciones, prácticamente la totalidad del mundo. Así pues, la OASI se convierte en ese foro, se convierte en ese punto donde todo el mundo puede expresar cómo debe hacerse la aviación para llegar a un consenso general y que todos actúen de la misma manera. La OASI regula la aviación. La OASI emite regulaciones sobre cómo deben hacerse las formas en la aviación. Entonces, al final de cuentas, hoy en día la OASI se constituye como el organismo rector más importante a nivel mundial en temas relacionados con la aeronáutica. Prácticamente todo lo que hacemos en la aviación, sea un tema grande, sea un tema pequeño, tiene su fundamento en una norma emitida por la OASI. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la función de la OASI? ¿Por qué se crea la OASI? La OASI tiene las siguientes funciones: ser un punto de encuentro entre las naciones para poder conversar sobre aviación, para poder aportar ideas e iniciativas, para poder colaborar para desarrollar la aviación. La OASI establece normas, establece criterios, establece regulaciones y también comunica aquellas mejores prácticas que los países pueden implementar para tener una aviación más segura. La OASI se dedica a fomentar la cooperación entre las naciones en temas de aviación. La OASI vigila aquellas normas que emite de forma tal que todos los países puedan cumplirlas. Y cuando algún país tiene problemas para cumplirlas, la OASI se encarga de aportar ayuda, de aportar apoyo, de aportar soporte para que todos los países puedan ir desarrollando una aviación de calidad, una aviación segura, una aviación equitativa y una aviación regular. La OASI promueve la seguridad de la aviación. La mayoría de los documentos, la mayoría de las regulaciones emitidas por la OASI
tiene relación con la seguridad de la operación de los aviones. Y finalmente la OASI lo que busca es que la industria aérea crezca, fomentar la aviación, que sea un sector que se fortalezca. Siguiente, por favor. Para poder cumplir todas estas funciones, la OASI tiene marcados algunos objetivos estratégicos que son necesarios para el crecimiento de la aviación. El primer objetivo es asegurar un ambiente donde las operaciones aéreas se encuentren libres de accidentes o donde el riesgo de que ocurran accidentes sea mínimo o esté controlado. Es el principal objetivo estratégico de la OASI, tener una aviación segura. El segundo objetivo de la OASI es procurar un medio aeronáutico libre de amenazas externas, libre de actividad criminal, libre de actos de sabotaje, secuestros, amenazas, actos intencionados que tienen el propósito de afectar la operación aérea. Otro de los objetivos de la OASI, objetivos estratégicos, es aumentar la capacidad del transporte aéreo. Es hacer optimización del uso del espacio aéreo para que la aviación contribuya de manera más eficiente, de manera más contundente al desarrollo económico de la propia industria, pero también al desarrollo económico de las naciones, porque la aviación es un punto, es un foco importante de desarrollo económico. Eso es la OASI. Siguiente, por favor. Hablemos ahora del convenio de Chicago. ¿Se acuerdan de aquellas personas que se reunieron en Chicago con la finalidad de ponerse de acuerdo y formar la OASI? Ellos firmaron un documento. Ese documento se llama el Convenio de Chicago, como lo dijimos, pero el nombre oficial es Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Siguiente, por favor. ¿Qué es ese documento? Ese documento es un tratado internacional, para empezar, es un tratado internacional. Y por ser un tratado internacional, para México es una ley suprema. Nuestra Constitución dice que la propia Constitución de México y los tratados internacionales que firmen el Estado mexicano son ley suprema de la nación. El Convenio sobre Aviación Civil Internacional es un tratado internacional. Por tanto, es ley suprema en México. Y México está obligado a cumplirlo. Siguiente, el Convenio de Chicago define la creación, el funcionamiento y la organización de la OASI. Ya vemos qué es la OASI. Toda la forma en que la OASI funciona está descrito en el Convenio de Chicago. El Convenio de Chicago, puesto que es emitido por el organismo rector más importante en el mundo en la aviación, el Convenio de Chicago, consecuentemente, es el documento que establece el mayor orden jerárquico sobre temas de aviación en el mundo. Es también la ley suprema de aviación en el mundo. El Convenio de Chicago establece también aquellas normas, aquel marco sobre el cual se pueden dirimir las diferencias, se pueden expresar las excepciones, se pueden expresar aquellas dificultades o controversias que ocurren en la aviación. El convenio nos da una guía sobre cómo resolverlo. Y finalmente el Convenio de Chicago contiene todas aquellas normas que los países se han comprometido a cumplir, que surgieron de los mismos países y los mismos países se comprometen a cumplirlo. Siguiente, por favor. Hoy en día, el Convenio de Chicago tiene más de 12,000 normas y prácticas recomendadas que se deben cumplir. Como dijimos hace un momento, prácticamente todo lo que hacemos en la aviación tiene un fundamento, tiene una razón de ser que surge del Convenio de Chicago. ¿Por qué tenemos una licencia para operar un avión? Porque el Convenio de Chicago lo pide. ¿Por qué hay certificaciones médicas? Porque el Convenio de Chicago lo pide. ¿Por qué las aeronaves deben tener una nacionalidad? Porque el Convenio de Chicago lo pide. ¿Por qué las rayas de los ejes de calle de rodaje en los aeropuertos son de color amarillo y miden 5 pulgadas? Porque el Convenio de Chicago lo pide.
¿Por qué pintamos los vehículos con balizamiento rojo y blanco para poderlos ver en los aeropuertos? Porque el Convenio de Chicago lo pide. Prácticamente todo lo que hacemos en la aviación tiene un origen, tiene un fundamento, tiene un soporte reglamentario en la base. Y todos los países tienen que cumplirlos. ¿Cómo es que se cumple? ¿Cómo es que funciona? Siguiente, por favor. Una vez que México y cualquier otro país firma un nuevo acuerdo en el Convenio de Chicago, en la OASI, el país se encuentra comprometido a trasladar lo que firmó en leyes nacionales. Así, lo que México firmó en la OASI lo encontramos traducido, lo encontramos reflejado en la Ley de Aviación Civil, en la Ley de Aeropuertos, en el reglamento de la Ley de Aviación Civil, en el reglamento de la Ley de Aeropuertos, en el reglamento de licencias, en el reglamento de certificaciones médicas, entre otros. Lo vemos reflejado en las normas oficiales mexicanas sobre contenido de manuales, sobre oficinas de despacho, norma oficial mexicana sobre navegación en RBCM, etcétera, todas las normas que tenemos en México. Todos esos documentos reglamentarios mexicanos surgen y dan cumplimiento a lo que México firmó en la OASI. Y a su vez, todos los operadores tienen que trasladar lo que la ley mexicana dice a su propia manera de operar, a sus propios manuales, sus procedimientos de operación, sus instructivos de trabajo. De esta forma, y siguiendo esta cadena, todos los que operamos en la aviación, todos los que trabajamos en la aviación, damos cumplimiento a lo que México se comprometió en la OASI, y junto con México, 193 naciones más. Por eso, cuando un piloto vuela a cualquier país del mundo, usa un lenguaje común, tiene señalizaciones comunes, tiene una forma de operar común, porque todo surge del Convenio de Chicago. Siguiente, por favor. El Convenio de Chicago se compone de un documento principal. El documento principal contiene cómo funciona la OASI, su estructura fundamental, su forma de operación, pero no contiene toda la información, no contiene los 12.000 en ese mismo tomo. Ese documento principal tiene 19 documentos anexos que forman parte integral, todos ellos, del Convenio de Chicago. Cada uno de estos anexos contiene normas y prácticas recomendadas sobre un tema particular e importante en la aviación. Siguiente, por favor. Al día de hoy hay 19 anexos. El primer anexo habla sobre las licencias del personal. ¿Por qué existe una licencia de piloto privado, piloto comercial? ¿Por qué hay exámenes médicos? Porque todo está solicitado y reglamentado en el anexo 1. Anexo 2, reglas del aire. ¿Por qué volamos visual? ¿Por qué volamos por instrumentos? ¿Por qué usamos aerovías? Porque toda esa forma de navegar y de volar viene escrito en las reglas del aire del anexo 2. El anexo 3, servicio meteorológico. ¿Por qué usamos cartas de información meteorológica? ¿Por qué usamos informes meteorológicos y por qué se expresan en cierta manera, con cierta simbología, con ciertos formatos? Porque el anexo 3 así lo pide y así lo reglamenta. El anexo 4, cartas aeronáuticas, cartas de vuelo visual, cartas de vuelo por instrumento, cartas de aproximación, cartas de salida, qué símbolos se utilizan, qué formatos deben tener, qué colores se deben usar, qué tipografía deben tener. Todo está reglamentado en este anexo. Anexo 5, unidades de medida. ¿Qué unidades de medida utilizamos en la aviación? Litros, kilos, yardas, leguas, varas. Si no utilizamos unidades de medida comunes, la probabilidad de que haya accidentes es mucha, y de hecho los ha habido. Por tanto, el anexo 5 nos dice qué unidades de medida debemos utilizar: nudos, pies, millas, kilos, libras, milímetros de mercurio, etc. Anexo 6, operación de aeronaves.
¿Cuáles son las reglas que deben regirse para operar las aeronaves, ya sean de la fija o de la rotativa? Y recientemente se está agregando la operación de aeronaves pilotadas de forma remota, los drones. El anexo 7, marcas de nacionalidad y matrícula. ¿Por qué en México todos los aviones tienen una matrícula que comienza con una X y luego una A, una B o una C? Y después de eso, ¿por qué hay un guión? Y después de eso, ¿por qué hay 3 letras? Porque es la forma en la que México se comprometió a registrar sus aviones. ¿Por qué tienen una bandera? Cada país debe cumplir normas de cómo registrar sus aviones y cómo identificar sus matrículas. Anexo 8, aeronavegabilidad. ¿Cómo es el mantenimiento que se debe dar a los aviones? ¿Cómo deben diseñarse? ¿Qué criterios deben cumplirse para que la operación de un avión sea segura desde el punto de vista técnico cuando está volando? Anexo 9, facilitación. Este anexo nos dice que todos esos procesos de seguridad que se implementan en la aviación tienen que implementarse de forma eficiente, de forma lo más ágil posible y con la menor cantidad de obstáculos para el uso de las aeronaves o para el uso de las personas que utilizan los aviones. Anexo 10, telecomunicaciones. ¿Qué idiomas hablamos en la aviación? ¿Qué frases se utilizan en la aviación? ¿Cómo debemos comunicarnos con los controles de tránsito aéreo? ¿Usamos Alfa, Bravo, Uniform? Ese alfabeto tan común para nosotros surgió de aquí, de este anexo. Anexo 11, servicio de tránsito aéreo. ¿Cómo es que debe operar, en el caso particular de México, CENEAM? ¿Cuáles son los espacios aéreos controlados? ¿Cuáles son las separaciones de aeronaves? ¿Cómo deben proporcionarse los servicios de tránsito aéreo? Todo surge de aquí, de este anexo. Anexo 12, búsqueda y salvamento. Lamentable, la aviación ha tenido y sigue teniendo accidentes que requieren rescate. Este anexo nos da la forma o guías sobre cómo hacer actividades de búsqueda y salvamento de aeronaves cuando son accidentadas. Y el anexo 13 nos dice que todos los incidentes o accidentes de aviación tienen que ser investigados. ¿Para qué? Para aprender. Para aprender. Se dice que lamentablemente las normas de seguridad de aviación están escritas con la sangre de muchas personas que han muerto en accidentes. De todos ellos hemos aprendido. Y este anexo nos dice qué hacer para aprender y sobre todo qué hacer para aplicar ese aprendizaje y que no nos vuelva a ocurrir un accidente similar. El anexo 14, aeródromos. Este anexo nos dice cómo se debe diseñar un aeródromo, de qué tamaño son las pistas, por qué son de 60 metros de ancho o de 45 o de 20, por qué se marca una zona de toque en la pista, por qué los números que designan la pista tienen cierta forma y cierto tamaño, por qué se usan los colores blancos en la pista y amarillos en las zonas de rodaje, por qué las luces son de X colores dependiendo de la zona del aeropuerto en la que se encuentren. Toda la forma de construir y diseñar un aeropuerto surge del anexo 14. Anexo 15, servicios de información aeronáutica. ¿Qué información es la que debe ser provista a las personas que operan aeronaves? Información meteorológica, signos, campos de viento significativos, NOTAMs, todo eso surge de este anexo. Anexo 16, protección del medio ambiente. La OAS establece requisitos para proteger el medio ambiente, principalmente en temas de generación de ruido y más aún en temas de generación de gases de efecto invernadero para proteger el medio ambiente. Anexo 17,
Seguridad. Seguridad en el sentido de prevenir que la aviación sea atacada o sea víctima de ataques criminales. Este anexo nos dice todo lo que se debe hacer para prevenir ese tipo de actividad. Anexo 18. Mercancías peligrosas. Hay sustancias, hay materiales que es peligroso transportarlos por vía aérea. Transportar dióxido de carbono en exceso es peligroso para transportarlo con un avión. El mercurio es altamente corrosivo para el aluminio que están construidos muchas aeronaves. Explosivos. Entonces este anexo nos dice qué materiales sí pueden ser transportados en los aviones y cuáles no. O cuáles sí bajo cuáles consideraciones para evitar que los aviones tengan accidentes. Y finalmente anexo 19, el más reciente de los anexos, nos habla sobre cómo gestionar la seguridad de las operaciones para no tener accidentes en la aviación. Esos son los 19 anexos que al día de hoy tiene la OASI, que forman parte del Convenio de Chicago o forman parte del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Siguiente, por favor. Los temas fundamentales que nos ocupan ahora es hablar sobre seguridad. Y para hablar sobre seguridad quiero destacar dos anexos principales. El anexo 17 sobre seguridad de aviación y el anexo 19 sobre seguridad operacional. Siguiente, por favor. El anexo 17, sobre el cual vamos a profundizar un poquito, nos habla sobre seguridad. Siguiente. El propósito de este anexo, el propósito de este documento es proveer un clima en donde la aviación se desarrolle libre de actividad criminal, libre de aquellos actos que con toda intención se llevan a cabo para afectar a la aviación o afectar a su operación o afectar a sus usuarios. Este documento dice, entre otras cosas, que todos los países deben establecer una política de seguridad. Y una política es un documento que delimita o marca la forma en la que se debe pensar, la forma en la que se debe decidir y la forma en la que se debe actuar con mayor prioridad. Entonces, cuando la OASI dice que México y cualquier otro país que haya firmado este convenio debe tener una política de seguridad, lo que está diciendo es que cualquier decisión que tome el país, cualquier evaluación que haga, debe considerar como un objetivo prioritario garantizar que la aviación va a estar libre de actividad criminal. El anexo también habla sobre aquellas medidas de seguridad básicas que tienen que implementarse en los aeropuertos: cercados perimetrales, cámaras de videovigilancia, filtros detectores de explosivos o metales, políticas para impedir el acceso no autorizado de objetos peligrosos a los aviones, vigilancia y cuerpos policiales custodiando los aeropuertos. Nos habla también del proceso de seguridad a bordo de los aviones. ¿Qué pasa cuando un avión ya está siendo secuestrado? ¿O cómo prevenirlo? ¿Cómo hacer para evitar que un objeto explosivo llegue a un avión? También el anexo nos dice cómo prevenir ese tipo de incidentes a bordo de los aviones. También nos habla sobre cooperación entre instituciones. Normalmente la actividad criminal requiere la respuesta de diferentes instituciones, no solo de la parte de aviación, sino también cuerpos policíacos, cuerpos de seguridad. Entonces habla que debe darse una respuesta coordinada, un trabajo coordinado para poder hacer que la aviación se encuentre libre de actividad criminal. El anexo también nos habla sobre cómo actuar cuando algo ya malo ya está ocurriendo. Ya tenemos la amenaza de bomba, ya la encontramos en el avión, ya la encontramos en el aeropuerto, ya tenemos el secuestrador a bordo del avión, el piloto ya tiene una pistola en su sien, ya está exigiendo sus demandas. O casos menos graves, ya tenemos al pasajero que no obedece instrucciones,
Ya tenemos al pasajero insubordinado en vuelo. Este documento nos dice qué acciones tenemos que hacer cuando una contingencia ya está ocurriendo. Este documento también nos dice que todas las personas tienen que recibir capacitación y formación sobre los programas de seguridad para prevenir actividad criminal y sobre qué hacer si esto llega a ocurrir. Y finalmente el documento nos dice que todos los programas de seguridad tienen que revisarse, porque es común que ponemos un programa y funciona los 3 primeros días y al 4.º día como que ya nos da flojera, el 5.º día nos da más, el 6.º ya se nos olvidó y el día 7.º ya murió. Este anexo nos dice que no, que eso no puede pasar, que las medidas de seguridad tienen que revisarse, implementarse y mejorarse y mantenerse vivas todo el tiempo y actualizadas. Siguiente, por favor. Aunque este anexo 17 habla de forma central sobre la protección de los aviones contra actividad criminal, hay otros anexos, 8 anexos que de forma relacional hablan también sobre seguridad de aviación civil. El primero de ellos es facilitación. Se pueden poner todos los controles de seguridad, pero procurando que esos controles sean ágiles y no obstruyan el desarrollo de la aviación. El anexo 2, reglas del aire, principalmente sobre cómo se debe actuar cuando un avión está siendo víctima de un secuestro o de una amenaza o de cualquier tipo de actividad criminal. Anexo 6, operación de aeronaves. Cómo se debe guiar a un avión, cómo se debe comunicar cuando algo malo está ocurriendo. Anexo 8, aeronavegabilidad, que nos dice que los aviones tienen que ser diseñados y los componentes tienen que ser diseñados de forma tal que sea difícil, o al menos no fácil, que sean utilizados para esconder artículos peligrosos que puedan ser utilizados como actividad criminal. El anexo 11, servicios de tránsito aéreo. ¿Cómo tiene que proceder un controlador de tránsito aéreo cuando un piloto le dice que estoy siendo secuestrado? Tengo una amenaza de bomba a bordo. Este anexo dice cómo tiene que proceder el controlador de tránsito aéreo. Tiene que dar prioridad para el aterrizaje, tiene que comunicar a las autoridades, tiene que preparar a todas las instituciones y personal que pueda atender esa contingencia. Anexo 3, investigación de accidentes. A veces los accidentes no son accidentes. A veces esos accidentes son resultado de actividad criminal. Si durante la investigación se descubre que es el resultado de actividad criminal, este anexo nos dice que se deben involucrar a todas aquellas instituciones encargadas de atender actividades criminales. El anexo 14, aeródromos. ¿Cómo se diseña un aeropuerto para que no haya actividad criminal? Como dijimos, cercados perimetrales, vallas de seguridad, equipos de vigilancia, capacitación del personal, etc. Y el anexo 18, mercancías peligrosas. Hay mercancías, hay materiales que se pueden utilizar con la intención de dañar. Ejemplo clásico, los explosivos. Entonces este anexo nos dice que debemos tener precaución para que de forma intencional no se puedan abordar a los aviones cosas que puedan causar daños a la aviación. Siguiente, por favor. Pasamos ahora al anexo 19. El anexo 19 nos habla sobre cómo es que debe gestionarse la seguridad operacional. La seguridad operacional es hacer que la aviación funcione, hacer que la aviación trabaje y se opere con la menor posibilidad de que haya un accidente. Con la menor posibilidad de que haya un accidente. Pensar que en la aviación nunca va a haber accidentes es un sueño aceptado como utópico. Van a seguir ocurriendo. Pero este documento nos dice cómo hacer para que la posibilidad de que esos accidentes ocurran sea mínima, sea reducida hasta un mínimo que podamos considerar aceptable para operar. Siguiente, por favor.
Entonces, este manual nos dice de forma muy resumida que también los países, así como en el otro anexo, y también las instituciones y las empresas deben tener una política de seguridad. Y reiteramos, una política es un documento que dice, o que rige, o que delinea la forma de pensar, la forma de decidir, la forma de evaluar cualquier cosa, cualquier decisión que se tome en términos de aviación. Entonces nos dice, si tienes una política sobre seguridad operacional, si tienes una política encaminada a prevenir que ocurran accidentes en la aviación, todas aquellas decisiones que tomes, todas aquellas evaluaciones que hagas, todos aquellos procesos que implementes, tienen que pasar por el filtro primario de la prevención de accidentes. Si no es así, no estás desarrollando una aviación segura. Siguiente. Este documento nos dice que todas las empresas, todas las organizaciones deben desarrollar un proceso de gestión de riesgos. Y esto es algo importante y algo ciertamente novedoso en la forma de gestionar la seguridad, porque antiguamente, antes de que este documento apareciera, había una cierta filosofía de evitar accidentes simplemente haciendo pues un sinnúmero de acciones, con la intención de que no tengamos accidentes, pero todas esas acciones no estaban precisamente encaminadas a prevenir realmente los accidentes concretos que podían ocurrir. Por citar un ejemplo, un poco drástico, una empresa podía dar capacitación a todo su personal sobre cómo procesos de deshielo de aeronaves para evitar accidentes. Es bueno que demos procesos de deshielo de aeronaves para no tener accidentes. Pero resultaba que era una operación en el Ecuador. ¿Tendría caso invertir los recursos para dar operaciones de deshielo en el Ecuador? No tiene sentido. Entonces este documento nos dice, a ver, lo que hay que hacer es primero identificar los riesgos, qué es lo que particularmente te puede causar un accidente. Y una vez que descubres lo que particularmente te puede causar un accidente, entonces actúa para que esa causa probable de accidente se disminuya o se elimine. Este documento también nos dice que todo ese programa de seguridad, toda esa forma de administrar la seguridad, también tiene que ser revisada constantemente. La tecnología cambia, los climas cambian, las rutas cambian, los modelos de aeronaves cambian. Entonces un programa de seguridad necesita ajustarse a todos esos cambios. Y nos dice este manual, haz acciones para que siempre tu programa de seguridad se mantenga actualizado al día y que sea útil para tu organización. También nos habla este documento que la seguridad tiene que ser comunicada a todas las personas. Todas las personas tienen que ser conscientes de que la seguridad es importante y deben conocer sus procedimientos de seguridad. Nos habla también que la seguridad tiene que medirse. Y no necesariamente el hecho de que no ocurran accidentes significa que somos muy seguros. A veces no tener accidentes no significa que somos seguros, simplemente significa que tenemos muy buena suerte y que los accidentes no nos han llegado a tocar. Entonces este documento nos dice, hey, cuidado, no te dejes guiar por la falacia de que por no tener accidente eres seguro. Revisa tu sistema, revisa tus riesgos constantemente para que no tengas accidentes. Y finalmente nos dice este documento que todos los procesos de operación tienen que estar claramente documentados, de forma tal que todo el mundo los conozca y de forma tal que todo el mundo opere de igual manera. Siguiente, por favor. Este anexo también tiene anexos relacionados que hablan sobre seguridad. Concretamente, particularmente sobre este anexo, tenemos 14 anexos cuyo contenido está firmemente, sólidamente fundamentado en proveer, en fomentar la seguridad de la aviación, en evitar que ocurran accidentes.
Si hacemos una cuenta rápida, podemos decir que prácticamente el 80% de los documentos que constituyen el Convenio de Chicago son para evitar que los aviones tengan accidentes. Son para evitar que las personas que trabajan en la aviación tengan accidentes. Son para evitar que las personas que utilizan la aviación tengan accidentes. Casi el 80%. El 80% de las normas son para evitar accidentes. Siguiente, por favor. Este documento, el anexo 19, surgió casi de 30 años después de que la OASI no publicara ningún nuevo anexo. 30 años. Y es un documento revolucionario. ¿Por qué? Porque está cambiando la forma en la que se concibe la seguridad en la aviación. Es un documento cuya importancia radica en el hecho de que nos da una guía práctica sobre cómo gestionar la seguridad, qué tenemos que hacer. Es técnicamente una receta de cocina que nos dice qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, para administrar la seguridad. Y administrando la seguridad, disminuir los riesgos de que ocurran accidentes en nuestra operación. Pero al mismo tiempo no solo nos da la receta, no solo nos dice cómo, sino que nos dice, bueno, ya te dije cómo, pero también te lo voy a exigir que lo hagas. Entonces, todas las instituciones que hacen aviación, sean líneas aéreas, sean operadores de taxis aéreos, sean talleres aeronáuticos, sean control de tránsito aéreo, sean aeropuertos, todos deben tener implementado ese sistema de administración y de gestión de su seguridad operacional. Y no solo las instituciones, también los gobiernos. El gobierno de México, el gobierno de los 193 países que firmaron el Convenio de Chicago, están obligados a establecer un programa que gestione los riesgos de la aviación en su país y de implementar medidas y acciones, ya sean de regulación, ya sean de vigilancia o de cualquier tipo, encaminadas para que la aviación en ese país no tenga accidentes. Entonces, este anexo nos dice cómo hacerlo. Nos dice, es obligatorio que lo hagas. Y también nos da un nuevo enfoque sobre cómo gestionar la seguridad y de cómo ver la seguridad. Y nos dice, la visión tradicional de que el accidente fue causado por el piloto que se equivocó, esa ya no funciona. La visión tradicional de que fue culpa del mecánico que no puso la tuerca donde la debió haber puesto, esa visión ya no funciona. Los accidentes son el resultado de múltiples fallas, de múltiples errores, que con la visión tradicional, cuando únicamente buscábamos a quién echarle la culpa del piloto, todos los demás decían, ya la libré. Nadie se dio cuenta de que yo puse mal el tornillo. Fue culpa del piloto. Y muchas veces el piloto ya no se podía defender. El anexo 19 nos dice, eso ya no funciona, eso no aplica. La seguridad es una responsabilidad de todos como institución y de todos en lo individual. Todos somos responsables de operar de manera segura cuando hacemos nuestro trabajo. Y cuando todos somos responsables y cuando todos asumimos esa responsabilidad, se genera una cultura de seguridad, que es el objetivo último de este anexo: crear instituciones que tengan una cultura de seguridad positiva y proactiva en favor de la seguridad. Esa cultura se fundamenta en convicciones individuales. ¿Qué creo? ¿De qué estoy convencido? ¿Cuáles son mis ideales personales?
digo que cuando tenemos una convicción o actuamos de cierta manera, mientras nos vigilan, pero cuando no nos vigilan actuamos de diferente manera, no es un valor, no es una convicción. Y necesitamos que todas las personas tengan a la seguridad como una convicción individual aceptada y que de ahí surge el compromiso de hacer aviación segura. Así pues, preguntémonos nuevamente lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que yo me preocupé por ser un mejor profesional? ¿Cuándo fue la última vez que yo me preocupé por ser un mejor profesional en el trabajo que hago? ¿Estoy realmente comprometido con la seguridad o no? ¿Actúo de forma segura mientras me ven y cuando ya no me ven ya no lo hago? Si tenemos el privilegio de trabajar en este sector tan apasionante como es la aviación, tan gratificante como es la aviación y tan generoso como es la aviación, tenemos el compromiso de corresponder a ese privilegio haciendo aviación profesional y siendo profesionales de la aviación. Y la única manera de ser profesionales en la aviación es poner a la seguridad antes de cualquier otra decisión que tomemos. Es pasar por ese filtro de evaluación de si lo que estoy decidiendo o no es seguro o no es seguro. No hay otro camino de hacer buena aviación. No hay otra forma de hacer aviación profesional. Entonces, cuando trabajamos, tomamos actitudes de que yo soy el que lo sabe todo y actúo como que lo sabe todo y a mí nadie me enseña. Y hoy tengo 20 años de experiencia y siempre lo hemos hecho así. Frase conocida. Es que en esta organización así lo hemos hecho. ¿Tú qué me vas a enseñar? O mira, no sé bien, pero vamos a hacerlo de esta manera que se me está ocurriendo ahorita. O la verdad no sé cómo se vuela este avión, pero me da pena preguntar, pero espero que todo salga bien. Esas actitudes generan aviación insegura. Y tarde o temprano van a generar un accidente. Un accidente donde va a estar dañada la infraestructura. Un accidente donde va a estar dañadas sus máquinas. Un accidente donde van a estar dañados sus compañeros. Un accidente donde van a estar dañados ustedes mismos. Hace menos de 14 horas aproximadamente 67 personas murieron en un accidente de aviación en Estados Unidos. Un helicóptero militar se cruzó en la trayectoria de aproximación final de un avión de pasajeros y chocaron en el aire. En este momento tenemos la disyuntiva. Una vez que yo salga de este auditorio y cruce ese aeropuerto, esa puerta que está allá atrás, ¿voy a seguir siendo el mismo o voy a ser diferente? ¿Esa diferencia me va a convertir en un mejor profesional o me conformo con seguir siendo el mismo? De esa decisión depende su propio desarrollo profesional y depende, como dijimos, la seguridad de su infraestructura, la seguridad de sus compañeros y la seguridad de ustedes mismos. Así que no hay opción. Cuando crucen esa puerta, saliendo de este auditorio, todos tenemos el compromiso de trabajar poniendo la seguridad ante todo en todo nuestro trabajo y en todas nuestras decisiones. Es por nosotros mismos, es por ustedes mismos, es por ti mismo. Gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Jorge Henares Amezcua, invitándolo a pasar al centro del escenario para recibir un reconocimiento y un obsequio por su valiosa participación en este seminario regional de seguridad aérea, de manos
del general de ala, piloto del Estado Mayor, César Tapia Jiménez, presidente de este Seminario Regional de Seguridad Aérea.